5:33 de la tarde y en este momento nos encontramos con un invitado quien escribió el libro Escalando Sueños. Habla sobre la historia desde el abismo a la cima. Es una historia en la cual un accidente no detuvo un sueño y este sueño era de conquistar el Everest. Nelson, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Bueno, un momento, estamos recibiendo pues el Sí, sonido de él, ya lo estamos probando. mientras él se conecta, ¿qué tal si le contamos un poco a las personas sobre quién es Nelson Cardona? Curiosamente, él nace en medio de un terremoto, y esto sí es muy curioso, pero pareciera que la vida le está advirtiendo, ¿no? Desde el principio que su camino estaba lleno de desafíos, y él desde niño sueña con viajar por el mundo. Pero pues varias limitaciones económicas y su carácter impulsivo lo llevan a huir de casa a los 12 años. Imagínense salir de su casa, ¿no? Tan pequeño y atravesar un viaje marcado por el peligro, por la pérdida, por la violencia, el hambre, la muerte de sus amigos. Pues todo esto es lo que vive Nelson en Colombia. Y a sus 21 años, pues ya él debilitado y enfermo regresa a su hogar tras una larga travesía. Es una historia que así inicia, pero no hemos llegado al mejor punto, ¿no? Tiene un punto de resiliencia, un punto clave, que es al que queremos llegar. Y bueno, allí está justamente Nelson conectado, así que la invitación es a que usted que nos está escuchando, pues pueda ir ya mismo a nuestro canal de Facebook y de YouTube para que conozca ahora sí el rostro de Nelson Cardona, quien se anima a escribir su propia historia y a dejar este libro. Así que Nelson, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por esta invitación de verdad. Y bueno, los invitamos a todos que sigamos escalando sueños. Sí, y yo le quiero preguntar por eso, ¿no? Lo estábamos contando hace poco y es su escalada de sueños inicia desde los 12 años, es un punto clave para su vida. Hablemos como de quien dice, de atrás para adelante, ¿no? De esos inicios, dónde nace usted, cómo se empieza a marcar esa infancia y adolescencia suya. Sí, mira, primero que todo, y tú lo habías dicho, yo nací en un terremoto. En Manizales a principios de 1963 ocurrió un gran terremoto, el cual acabó y destruyó la ciudad de Manizales. Mi madre estaba por dar a luz. Ella vivía en una casita de un segundo piso en medio del terremoto, salió corriendo escalas abajo, se accidentó, rodeó y me parió. Síntomas de lo que es mi vida, inclusive nací al revés, nací de pies, los niños llegan de cabecitas y yo nací de pies al mundo, como diciendo, aquí estoy, aquí llegué y aquí me quedo con todas las dificultades, ¿verdad? Síntomas de lo que va a ser mi vida llena de subidas, de bajadas, de éxitos, de golpes, de derrotas. Bueno, así llegué al mundo. Nelson, sí, es bastante interesante y efectivamente pues eso lo hemos podido ver pues en el libro, pero cuéntenos un poco, por ejemplo, usted a los 12 años tuvo una historia, tuvo un recorrido, ¿qué pasó en esos 12 años? Sí, mira, mi padre fue un gran patrocinador mío, un gran mentor. Él desde muy pequeño, desde la edad de 5 años, me llevaba a las montañas y ya me enseñó a escuchar los sonidos del silencio, la música del viento. Me enseñó a interpretar aquellos riachuelos que bajan como hilos mágicos desde los picos nevados hacia los valles. Me enseñó ciencias naturales, que los frailejones, que el agua, que la nieve, que los ríos, que las nubes, mi mejor maestro. Y así a los 12 años mi padre me llevó de regalo de cumpleaños, un enero, por cierto, cuando Colombia había verano, en la cordillera central de Colombia, en el Nevado del Ruiz, me llevó a la cima del Nevado y allá me mostró a las 8 de la mañana que me pude parar con mi padre allá. Me dijo, mire a Colombia. Colombia, el país más maravilloso del mundo. Tenemos tres cordilleras, dos océanos, el Valle del Cauca, el Magdalena, las cordilleras son espectaculares, comida por todas partes, la gente es una maravilla, la gente es honesta, honrada, trabajadora, las mujeres más lindas del mundo. Y por allá hacia el norte y hacia occidente está el mar y el mar Caribe. Yo dije, yo quiero conocer el mar. Entonces tomé una decisión que iba a marcar mi vida. Me fugué de mi casa a los 12 años. No me iban a ir, no me iban a dar permiso para irme al mar, porque también venimos de unos recursos muy bajos económicos. No podíamos ir a conocer el mar. Y esa era una gran fantasía para mí y tomé esa decisión. Y me fugué de la casa en un tren de carga desde La Dorada, Caldas, hasta Santa Marta. Imagínense ustedes ese viaje por tren. El tren tenía un nombre poético.
se llamaba el Expreso del Sol. Espectacular. Yo no sé por qué en Colombia dejaron acabar los trenes. Los trenes son mágicos. Los trenes los trenes tienen una lectura que va más allá de los sueños de los seres humanos, ¿verdad? Hacen realidad los sueños de los seres humanos porque unen corazones, unen familias, unen distancias. Y me fui en un tren de carga porque yo quería viajar en el tren de carga que había desde Dorada Caldas hasta Santa Marta, 4 días encima de eso el tren, ¿se imaginan ustedes el sol canicular que hacía encima de ese tren? Pues tostado, llegué a Santa Marta, pero llegué y allá pude conocer el mar y luego me fui para la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en la Sierra Nevada estuve por allá en esa bonanza marimbera, raspando marihuana y conociendo la Alta Guajira. Pero yo no me quedé a quedar ahí, yo recorrí todo el país de norte a sur. Llegué después hacia la Amazonía colombiana, un punto llamado mm, Puerto Asís Putumayo, frontera con el Ecuador. ¿Y por qué llegué ahí? Porque por ahí pasaba el mismísimo río Putumayo, afluente del río Amazonas. Entonces yo quería llegar al Amazonas y coger un barco e ir hasta Brasil y darle la vuelta al mundo porque mis sueños de verdad que siempre han sido grandes, ¿verdad? Y así me hice marinero de agua dulce, había un barco que le llamaban el Remolcador, que hacía un recorrido mítico entre Puerto Asís, Puerto Espina, Puerto Colombia, Puerto Leguízamo, El Encanto, La Chorrera y Leticia. Eso es frontera ecuatoriana, peruana y brasilera. Se imaginarán ustedes ese recorrido que yo hacía por ese remolcador que se llamaba el RR Estrella del Sur y el otro era el RR Tucunaré. Claro que sí, Remolcadores que Nelson. bajan mercancía por todo el río Putumayo y el río Amazonas. Estuve desde los 12 a los 20 años. Y Claro una que sí, mañana a Nelson. los De 20 hecho, años, estábamos ¿sí? acá pensando nosotros que ha sido una vida llena de aventuras, llena de Sí, ese sí. anhelo por descubrir Colombia y también de superar retos, ¿no? Y precisamente en medio de esa historia, pues digamos que usted luego se vuelve guardabosques, encuentra esa conexión interesante con la montaña, pero hay un suceso que es muy importante en su vida, ¿no? Y eso ocurre el 2 de marzo del 2006 en el Nevado del Ruiz. ¿Qué nos podría contar de pronto de ese aspecto, que es el que motiva precisamente a escribir este libro, ¿no? Esta historia precisamente de superación de escalando sueños. Claro, mira, déjame acabarte ahí cuando llegué de la casa a los 20 años. Eso fue una locura porque me habían dado por muerto, por desaparecido. Mi madre casi se muere. Entonces de ahí entré a ser guardaparque del sistema de parques nacionales durante 25 años. Allá conocí unas personas que estaban escalando las grandes montañas del mundo y me llevaron a escalar estas montañas con ellos. Y un día, el 2 de marzo del 2006, la vida me cambió totalmente. Estaba haciendo una escalada entre roca y hielo en el Nevado del Ruiz y volé al abismo. Se zafaron unos aparatos de anclajes y volé a un abismo. En ese momento, me acuerdo si no los primeros 5 metros de vuelo, porque a los 5 metros una roca atravesó mis mandíbulas y me volaron todos los dientes y nunca más volví a saber de mí hasta despertar en el piso después de como 10 minutos que estoy inconsciente. Me accidenté, me llevan al hospital y quedo parapléjico 4 años. En los primeros meses me dicen que yo no iba a volver a caminar porque mi columna quedó seriamente afectada. Perdí totalmente mi pelvis y la columna muy lacerada. No iba a caminar, entonces yo dije, si no vuelvo a caminar, voy a ser campeón de cualquier modalidad de silla de ruedas. Entonces, de esas cosas, el primer año colgado del techo de un hospital, porque yo duré un año colgado en el techo de un hospital, para que esa cantidad de cirugías en la columna y en la pelvis, pues se iban a dar durante todo un año. El segundo año me logro sentar en una silla de ruedas y ahí estuve por el lapso de casi 2 años en una silla de ruedas y yo dije, yo tengo que pararme de acá como sea, no sé. Entonces comencé a imaginarme que yo podía caminar y con los esfuerzos más tremendos medio me paraba y me caía hasta que un día me pude medio parar y viene una recuperación muy lenta y es donde yo aprendo que es la resiliencia. Miren, la resiliencia es
es la actitud que los seres humanos tenemos frente a la crisis y la adversidad. Entonces el caso mío fue un caso totalmente de resiliencia y de longanimidad, porque la longanimidad es un paso más adelante de la resiliencia. Y si buscas qué es longanimidad, la longanimidad significa alma grande, alma fuerte y alma extensa, ¿sí? Por eso es que la longanimidad es y la resiliencia sostenida en el tiempo, ¿verdad? Esto es lo que es. Cuando una persona tiene el alma fuerte, el alma grande y el alma extensa, yo creo que nada le puede quedar y que siempre pensamos en cosas positivas. Y yo siempre he sido un positivo totalmente en mi vida para todo esto Sin y duda nos alguna. pudimos parar. Sí, Pero mi pierna derecha no quedó funcional. Todo mi cuerpo sanó menos mi pierna derecha. ¿Sí? Mi pierna derecha no funcionaba, quedó 20 centímetros más corta, no la sentía. Vienen sin número de cirugías y cirugías tratando de salvar la pierna durante un año hasta que yo dije, no puede ser. Se está pasando el tiempo y los sueños hay que hacerlos realidad. No puedo procrastinar más. No puedo dejar que el tiempo pase y yo aquí. Entonces tomé sí, la decisión de amputarme mi pierna, aunque pasaron unos momentos muy críticos. Yo traté de suicidarme en un momento dado de mi vida que no tenía trabajo, no tenía familia, estaba enfermo, tenía en mi pierna le había dado gangrena, le dio una bacteria de hospital por una osteosíntesis que tenía, le dio osteomielitis y entonces mi pierna se estaba pues dañando, pudriendo y tomé la decisión de que amputar esa pierna, y no quedarme con ese problema. Y rápidamente hablé con mi médico, le dije que me tenían que quitar esa pierna porque yo tenía unos sueños muy grandes y sí, era el Nelson. sueño Y de yo, escalar Everest. perdóneme que le interrumpa porque es que esa parte me parece clave en esta historia y yo quería hacerle una pregunta antes de continuar y es, ¿cuál es ese punto de fuerza, ¿no? El momento en que usted dice, ¿sabe qué? En medio de esta tragedia, de esto que acaba de pasar, yo me voy a levantar. Porque si bien es cierto, me imagino en este accidente, en todo lo que usted vive, hay muchas emociones, ¿no? Está la tristeza, puede haber la frustración, la ira, incluso a veces la culpa, pero usted, ¿en qué punto dice, sabe qué? Voy a levantarme, voy a pararme y de dónde cobra esa fuerza, ¿no? Para poder ya tomar una decisión de decir, si hay que hacer una amputación, hagámosla, pero mis sueños están por encima de todo. ¿Cómo fue ese momento, ¿no? Clave de vida también. Yo estaba listo para escalar el Monte Everest en el 2007 y hacer el Monte Everest sin oxígeno. El proyecto, la expedición, comandada por Juan Pablo Ruiz y Marcelo Arbeláez, ya estaba lista para ir al Everest sin tanques de oxígeno. Estábamos listos cuando viene el accidente y se rompen todos mis sueños y todo queda colgado de un hospital. Quedo frustrado ahí, pero yo creo que fue que la vida me dio un stand-by y me dijo, todavía no es el momento, tienes que probar que no vas a hacer el Everest así de esta forma, sino que te la voy a colocar más difícil. Y ahí es donde viene la situación de qué me tengo que desprender yo en la vida como ser humano para alcanzar mis sueños. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está interrumpiendo mis sueños? ¿Qué es lo que me está frustrando mis sueños? ¿Sí? Y a mí me estaba frustrando, realmente me estaba frustrando la imposibilidad de volver a caminar, ¿sí? De volver a caminar, de volver a ser el atleta que antes fui. Y el sueño estaba ahí. Una vez en el hospital entró el líder de la expedición, Juan Pablo Ruiz, que en paz descanse, él se nos fue no hace mucho. Y, y yo le dije, Juan Pablo, prométeme una cosa, que si yo me llego a parar de este hospital, de esta cama, usted hace una expedición y me lleva al Monte Everest. Y me dijo, sí, cuenta con ello cuando te recuperes, nos vamos para el Monte Everest. 4 años después lo llamé a Washington, que él trabajaba en el Banco Mundial, le dije, Juan Pablo, ya me paré y ya tengo una prótesis, estoy listo para el Monte Everest y tú me prometiste hace 4 años atrás que si yo me paraba de esto, tú me hacías una expedición y nos íbamos para el Monte Everest, íbamos a ser el primer latinoamericano y el primero del mundo que iba a escalar el Monte Everest y las 7 cumbres desde la base hacia la cima. Y Juan Pablo queda
estupefacto y dice, sí, yo hace 4 años te prometí eso y lo vamos a hacer. Entonces, cuando tú le prometes a una persona algo, cuando un líder promete, la gente se pega del sí del líder. Lo importante que fue el sí del líder. Me puso a vivir, me dio alma, me dio espíritu y me dio fuerza para esperar esos 4 años con paciencia, con pasión, con disciplina, con la toma de decisiones en momentos críticos como lo hice, para poder llegar a la cima. No tuve un momento de desespero, siempre fue paso a paso, momento a momento, porque yo ya estaba seguro que lo íbamos a lograr y que esa amputación me daba la posibilidad de colocarme una prótesis e ir detrás de mis sueños, porque yo no me podía quedar frustrado en una silla de ruedas o simplemente con un pie que no me servía. O simplemente dejando que el tiempo pase, procrastinando que otro día lo vamos a hacer. No, lo hicimos. Yo creo que cuando yo tomé esa decisión, es cuando la vida me dice, ¿para dónde vas? ¿Qué tan alto quieres llegar? Yo iré muy lejos y muy alto, lógicamente, pero entonces esa pierna no sirve para cumplir los sueños. Hay que desprendernos de lo que nos hace daño, de amistades, de cosas, de frustraciones, de droga, de alcohol, de malos amigos, de todas esas cuestiones para poder seguir adelante. Sí, señor. El sí de me puso a vivir y se Nelson, logró. y precisamente ya que usted toca el tema, ¿sí? ¿Cómo fue el momento de que usted pues adaptara como esa prótesis para poder hacer este viaje? ¿Y cómo fue ese momento cuando usted, bueno, empieza a hacer ese proceso de escalar y llega a la cima? ¿Qué pasa en ese momento? Gracias a que en Colombia existe el primer centro de rehabilitación que llamaba CIREC, Centro Integral de Rehabilitación de Colombia, CIREC. Allá yo llegué vuelto nada, muy triste, todavía con mi pierna a consultar a un médico y el doctor Becerra, me acuerdo, me dijo, si te amputas esa pierna, yo estoy seguro que vas a llegar muy alto, me dijo el doctor Becerra. Aquí te vamos a ayudar. En estos centros de habilitación hay fisioterapia, la prótesis, me mostró la cantidad de prótesis que habían y te vamos a conseguir una prótesis de alto rendimiento para que conquistes tus sueños. No, pues qué maravilla. Cuando llegó la prótesis a los 3 meses, esa prótesis ya era mía. Cuando me puse esa prótesis caminé como si caminara con mi propia pierna, hasta me caí y me frustró un momento, pero volví y me inicié. Y la prótesis me dio la posibilidad de volver a entrenar, capacitarme. Inclusive me invitan unos soldados, un proyecto muy bonito de Colombia, de los soldados amputados del ejército colombiano, de llevarlos a la montaña más alta de América, el Monte Aconcagua, con casi 7.000 metros. Me entregaron el liderazgo recién amputado de llevar 5 soldados amputados por la guerra en Colombia y los llevamos al Monte Everest. Yo lideré esa expedición y eso fue un éxito. Cuando vine de allá, yo dije, esto no puede quedarse acá, porque cuando tú llegas a la cima de una montaña, cuando llegas a la cima de un proyecto no es el fin, es el medio para ir para otros proyectos. Y ahí cuando yo llamo a Juan Pablo Ruiz a Washington y le digo, vengo ahora sí, vengo de la cima de América, ahora vámonos por la cima del mundo, mostrémosle al mundo que desde Latinoamérica un guardaparque, un campesino, un hombre de montaña, un hijo, un padre, va a escalar el Monte Everest por Colombia y por el mundo, mostrándole que vamos a vencer los imposibles. Y eso se hizo una realidad. Cuando yo me paré en la cima del Monte Everest, se me pasó todo lo que pasó en mi mente, desde que yo nací en medio de un terremoto, desde que me accidenté y que casi me muero y que después me paré, no sé cómo, con esa resiliencia, con esa longanimidad. Y ahorita estaba en la cima del mundo, me arrodillé a orar en solitario a 8.848 metros y a pensar que solo alcanzan el éxito quienes hacen lo que les gusta, les apasiona y le ponen todo su corazón, fe y empeño. Esto es actitudinal. El 90% del éxito de un ser humano es actitud. El otro 10% son competencias y se consigue por internet, por YouTube, por la academia. Pero es toda la fuerza que el ser humano le pone al levantarse cada día, porque el día más lindo de un ser humano es el día de hoy. No el día ayer ni el de mañana. Vivamos el día de hoy, enamorémonos más, viviremos más, reírnos más, agradecer más por lo poco mucho que tenemos. Eso me Vivamos ocurrió más. Sí, últimamente. oiga, y disfrutemos más. Yo creo que yo me quedo con esa reflexión, Nelson, que usted nos está dando y es,
Hombre, cuántas cosas y detalles no tenemos en la vida, día a día nos levantamos con eso y a veces no lo valoramos, pero sobre todo con algo muy importante y esas dos palabras, ¿no? Longanimidad y resiliencia. Y son claves. Yo creo que resiliencia a veces la tenemos en el vocabulario, pero longanimidad no. Y qué bonito que usted también nos la recuerde, ¿no? Nos explique la profundidad de esta palabra y por supuesto de su historia, Nelson. Y quisiéramos seguir hablando, pero como dicen por ahí, el tiempo es corto. Quedan muchos temas en el tintero, pero no nos podemos ir sin preguntarle, bueno, este libro, ¿no? Podemos nosotros acceder a él, podemos conocer detalle a detalle un poco más de su historia. ¿Qué hay que hacer para poder adentrarnos a él? Bueno, en Amazon lo pueden conseguir. En Amazon pueden conseguir este libro, que más que un libro es como una herramienta de vida. Cuando Gustavo Nieto Roa, gracias a Gustavo Nieto Roa, gracias a Centauros Producciones, que fue el que creyó en mí, que creyó en este proyecto, me dijo, esto va a ser más que un libro, esto va a ser una herramienta de los seres humanos para ayudarles a salir en las crisis, en momentos de alta dificultad. Eso es lo que es este libro. Eso es lo que Gustavo Nieto Roa plasma en este libro. Eso es lo que Nelson Cardona confirma en este libro. Lo consiguen en Amazon o en Pues, diferentes librerías en el país. pues Que no es bueno. un libro, es una herramienta de trabajo, una herramienta para la vida, es una herramienta resiliente y longánime. Una herramienta para escalar los sueños. Yo creo que también se llamaría así. Nelson, gracias por acompañarnos y dejarnos, por supuesto, conocer su historia, ¿no? Como el primer montañista latinoamericano en alcanzar los 8.848 metros del Monte Everest en situación de discapacidad. Hombre, y nos quedamos con un buen mensaje, ¿no? Y una ola de resiliencia, ¿no? En este martes 27 de mayo. Gracias por estar ahí conectado y a todos los oyentes que también están ahí al lado de esa historia. Recuerden que ustedes pueden adquirir este libro, Escalando Sueños, una historia real de Nelson Cardona, para que conozcan detalle a detalle de esta historia, cómo se logró, cómo fueron esos momentos, qué pasó después, qué pasó antes. Todo eso está allí plasmado. 5:55 de la tarde, ¿qué tal si a propósito de esa historia nos vamos a una canción que nos dejan por allí los Choclock y sabe qué nos dicen? Pa'lante. A pesar de todo, hay que retoñar, hay que renacer. Es el mensaje, ¿no? De este día y gracias también a Nelson Cardona. 5:56 de la tarde, estamos al aire en Amantes del Círculo Polar.